Ok, ahora pasamos a calcular la componente periférica o tangencial, simbolizada como C2U. De aquí de la fórmula de la velocidad tangencial o periférica, vamos a despejar la componente periférica tangencial a la salida, como les mencionaba, porque tenemos el 2. Como ya tenemos estos valores calculados anteriormente, simplemente sustituimos que 31.41 metros sobre segundo menos 5.7935 da un valor de 25.6165 metros sobre segundo. Pasamos a calcular lo que es la velocidad relativa a la salida. Utilizando esta fórmula despejamos para encontrar la velocidad relativa a la salida, y como de igual manera son datos con los que ya contamos, tenemos que la componente meridional a la salida es igual a 15.917 metros sobre segundo sobre el ángulo, sobre seno de beta 2, el cual también fue un valor dado por el problema. Nos da un valor de 16.9387 metros sobre segundo. Con estos datos, con estos valores obtenidos, pasamos a utilizar lo que es el teorema de Pitágoras para calcular la velocidad absoluta a la salida, el cual pues es igual a la raíz de la componente tangencial o periférica a la salida más la componente meridional a la salida. Sustituimos los valores que ya se calcularon anteriormente. Sustituimos que el 25.61 metros sobre segundo cuadrado más 15.917 metros sobre segundo cuadrado, raíz de este valor nos da 30.1589 metros sobre segundo. Luego pasamos a calcular de 1. De 1 ya se tiene una fórmula asignada. Simplemente sustituimos datos de igual manera con los que ya calculamos anteriormente. 4 por 4 metros sobre segundo sobre pi por 15 metros sobre segundo da un valor de 0.5826. Bueno, continuamos. Ahora vamos a calcular la velocidad relativa a la entrada. ¿Por qué a la entrada? Porque tenemos el número 1. Sustituimos los valores, nos da 19.634 metros sobre segundo más 15 metros sobre segundo, todo elevados al cuadrado, es igual a 24.70 metros sobre segundo. Calculamos la presión. Vamos a calcular la presión total, pero aquí podemos visualizar que no contamos con la presión, con la presión estática ni con la presión dinámica. Entonces, para poder calcular la presión total, primeramente calculamos la presión estática. Para calcular la presión estática contamos con una fórmula que es densidad sobre 2 por la velocidad periférica o tangencial, en este caso a la salida, al cuadrado menos la velocidad periférica o tangencial a la entrada al cuadrado más la velocidad relativa de entrada al cuadrado más la velocidad relativa al cuadrado, la velocidad relativa de salida al cuadrado. Sustituimos los valores que ya fueron calculados. Tenemos que la densidad es 1.2 kilogramos sobre metro cúbico sobre 2 por lo que es la velocidad tangencial o periférica a la salida, que es 31.41 metros sobre segundo, menos la velocidad periférica a la entrada, que es 19.6349 metros sobre segundo al cuadrado, más los 24.70 de la velocidad relativa a la entrada, metros sobre segundo, menos los 16.93 metros sobre segundo de la velocidad relativa a la salida, lo cual da un valor de 554.5375 pascales. Entonces ya tenemos uno de los valores, que es la presión estática. Luego pasamos a calcular la presión dinámica correspondiente para calcular lo que es la presión total. Tenemos de igual manera una fórmula en la cual es la densidad sobre 2 por la velocidad absoluta, en este caso a la salida, al cuadrado, menos la velocidad a la entrada, la velocidad absoluta a la entrada al cuadrado. Pasamos a sustituir los valores, que es 1.2 kilogramos sobre metro cúbico sobre 2, entre lo que es la velocidad absoluta a la salida, que son 30.158 metros sobre segundo al cuadrado, menos
la velocidad a la entrada, que ya había sido proporcionada por el problema, que es 15 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da un valor igual a 410.73 pascales, que pues aquí la podemos visualizar los valores que se calcularon aquí. Continuamos. Vamos a, ahora sí, ya que obtuvimos los datos estos, los dos datos, vamos a pasar a calcular la presión total. Aquí simplemente utilizamos la fórmula plasmada anteriormente, sustituimos los valores y nos da que la presión total es de 965.2675 pascales. Muy bien, con estos datos obtenidos podemos calcular lo que es el inciso A, que nos pide el rendimiento hidráulico. Tenemos una fórmula para el rendimiento hidráulico que es igual a presión total por presión útil, pero podemos identificar que aún no hemos calculado lo que es la presión útil. Entonces ahora sí vamos a pasar primeramente a calcular la presión útil. La presión útil es densidad por la velocidad tangencial o periférica a la salida, por la componente tangencial o componente periférica a la salida, menos la velocidad tangencial o periférica a la entrada por la componente tangencial. Esto es igual a 1. Sustituimos valores y nos da que es 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Sustituimos los valores, que aquí 31.41 metros sobre segundo, que es la velocidad tangencial o periférica a la salida, por 25.6165 metros sobre segundo, menos 19.6349 metros sobre segundo por 15 metros sobre segundo. Ese cálculo nos da un valor de 612.10 pascales. Entonces, allá al obtener lo que es el valor de la presión útil, podemos sustituirla aquí. Ya contamos con los dos valores. Entonces, el rendimiento hidráulico es igual a la presión total entre la presión útil. Sustituimos los valores, 965.2675 pascales entre 612.10 pascales es igual a 1.5769, que es el resultado de nuestro inciso A. Entonces, para calcular nuestro inciso B, nos dice que visualizamos qué es lo que tenemos. El inciso B nos pide la potencia de accionamiento. Para la potencia de accionamiento tenemos una fórmula, la cual es caudal por presión total por el rendimiento total. En este caso, el rendimiento total para calcular la potencia de accionamiento. Bueno, podemos identificar que no contamos con el rendimiento total. Bueno, pues ahora pasamos a calcular el rendimiento total, el cual es la suma del rendimiento hidráulico calculado anteriormente, más el rendimiento volumétrico, más el rendimiento mecánico. Sustituimos los valores, este fue el rendimiento que obtuvimos en el inciso A, más 1, que es el rendimiento volumétrico proporcionado como dato del problema, y 0.92 del rendimiento mecánico nos da que es igual a 3.4969. Entonces, ahora sí podemos identificar que ya podemos calcular lo que es la potencia de accionamiento. Para la potencia de accionamiento tenemos un caudal de 4 metros cúbicos sobre segundo por la presión total, que es 965.2675 pascales, entre el rendimiento total calculado anteriormente, que es 3.4969. Esto nos da igual a 1104.14 watts, el cual es nuestro resultado del inciso B. Muy bien, pues con eso se concluye el ejercicio de ventilador centrífugo. Y a continuación les muestro la bibliografía o referencias de donde se obtuvo la información teórica y la información acerca del ejercicio resuelto. De igual manera, pues en esta bibliografía se pueden encontrar diferentes ejercicios de las clasificaciones de esos ventiladores. Espero que les haya gustado y que tengan un